Desde hace varias horas he recibido muchos mensajes de su parte para profundizar acerca de un tema que es bastante delicado. Un tema que se ha viralizado mucho, ha estado por todos lados en las diversas plataformas digitales y en los medios de comunicación tradicional. El tema de estos lotes, de estos terrenos en donde se dice que se han encontrado los cuerpos de personas que ya no tienen vida, se han encontrado ropa y bueno, se les atribuye que ahí ha sido una especie de depósito, una especie de fosa en donde a las personas que han ido desapareciendo por diversas situaciones, ahí es donde es una especie como de crematorio, por decirlo así, clandestino. Me preguntan mucho por este tema, si es real lo que está sucediendo en México, si es una farsa y si sí es real, debido a qué está sucediendo todo esto. Es un tema bastante delicado, pues porque intervienen las vidas de muchas personas, personas que desaparecen y que son familiares de otras personas y que pasan por un proceso bastante fuerte por ambos lados. Entonces, platiquemos de este tema con mucho respeto a todo lo que está sucediendo o a lo que nos dicen que está sucediendo y dejemos claro qué es lo que hay detrás, porque no nada más es que desaparezcan a las personas, hay un negocio muy grande atrás de esto. El día de hoy platicaremos de este tema. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da muchísimo gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar este tema que es bastante delicado, es un tema fuerte. Este tema que desde hace varias horas lo hemos estado viendo sumamente presente, sumamente fuerte en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicional. Este tema en donde nos explican estas noticias, estos medios que se han encontrado ciertos terrenos, ciertos lotes llenos de personas desaparecidas, de los restos de personas desaparecidas y de la ropa y el calzado que supuestamente usaban estas personas que fueron desaparecidas por completo. Y digo supuestamente entre comillas porque ahorita voy a explicar dos puntos que es bien interesante y es bien importante entender lo que está pasando. Este video, antes de iniciar, lo hago con todo respeto a los familiares de las personas que están atravesando por la desaparición de alguno de sus familiares. Es con todo respeto y obviamente es con todo el respeto a las personas que están involucradas, o sea, las personas desaparecidas, es con muchísimo respeto porque es un tema muy fuerte, muy delicado. Me preguntaban si realmente las imágenes que muestran estos noticieros son reales, si el fenómeno, este tipo de actividad es real, etc. Bueno, tenemos que entender que esta actividad de desaparecer personas, obviamente pues no es nueva, esto tiene que ver desde hace muchos cientos de años aquí en el planeta. Esta actividad desafortunadamente se ha ido normalizando y no es nada más porque existan grupos delictivos o existan grupos que se dedican a raptar personas y a pedir rescate, etc. Hay un contexto muy grande porque aquí hay un negocio de muchas energías que los cuerpos emanan al ser violentados, al ser maltratados, etc. Y a esas energías les voy a llamar adrénicas para que el algoritmo no nos diga nada aquí en la plataforma. Ahorita explico eso. Realmente esta actividad ha existido desde que la humanidad decidió salir a la superficie terrestre y esto se ha convertido en un negocio muy grande para muchas castas extraterrestres, porque por absurdo que parezca, este tipo de actividades o de rituales de desaparecer personas pues prácticamente responden a castas extraterrestres que se alimentan de esa energía, en donde muchos políticos están involucrados, en donde muchos personajes de la farándula están involucrados, etc. Entonces, si bien este tema de las energías adrénicas ya lo he tocado desde hace mucho tiempo aquí en el canal y en mis libros y en muchas publicaciones, creo que es importante entender todo esto. Para responder si las imágenes y los casos que estamos viendo actualmente en el estado de Jalisco son reales o no, tengo que
platicar que el fenómeno existe, pero también debemos ser conscientes de que en México está habiendo una batalla política muy grande, en donde muchas manos están metiéndose para tratar de recuperar el control político que tenían en México. Como lo he venido platicando desde hace mucho tiempo aquí en el canal, cuando hablamos de exopolítica, pues literalmente México estaba bajo el control de los Estados Unidos, o más bien de las entidades extraterrestres que controlan Estados Unidos, en donde movían absolutamente todos los hilos. Ellos decían qué partido político ganaba, ellos creaban a los partidos políticos. El PRI y el PAN es un partido creado por Estados Unidos, por los Anunnakis que controlan a ese país. Todos los presidentes procedentes de esos partidos políticos fueron impuestos por Estados Unidos, y bueno, todos los movimientos de los distintos grupos delictivos que se han ido creando en México, en Colombia y en muchos otros países son patrocinados por Estados Unidos. Esto ya lo he platicado hasta el cansancio aquí en el canal, no voy a profundizar en eso. Esto lo hago para entender que a México lo han tenido sometido, y a casi toda América Latina los han tenido sometidos a través literalmente del control y las ramificaciones de las estructuras sociales que se controlan desde Estados Unidos. La Iglesia Católica estaba controladita por los reptiles estadounidenses, la producción de estas sustancias que se vuelven adictivas, los grupos que desde hace décadas han crecido aquí en México y han sido patrocinados por finanzas externas como la estadounidense, y han dejado crecer y han dejado que los gobiernos anteriores y estos grupos delictivos se amalgamen para que rindan tributo literalmente y sean controlados, reciban órdenes directamente de los Anunnakis que controlan Estados Unidos. Esto ha sido una campaña de boicot siempre, desde hace décadas, desde Estados Unidos hacia México, y así ha sucedido desde hace mucho tiempo con otros países. Ya lo he platicado también. Actualmente, como Estados Unidos ya no tiene las manos metidas, o más bien los reptiles que gobiernan Estados Unidos ya no tienen las garras metidas en México, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues prácticamente les cortaron la llave de todos los recursos naturales, la llave del control político, la llave del control financiero, de los hidrocarburos, de la iglesia, de la educación, de los medicamentos, prácticamente de todo. Ya los Estados Unidos no pueden seguir saqueando a México. Entonces han ido creando campañas de desprestigio del gobierno actual, desde que estaba Andrés Manuel, incluso desde que Andrés Manuel llegara a la presidencia ya lo estaban desprestigiando. Por eso lo desaforaron hace varios años, lo intentaron parar por todos lados y no pudieron, sabían que iban a perder en algún momento el poder, y ahorita con la llegada de Claudia, pues Claudia les está dejando bien clarito a Donald Trump y a todo el mundo que ella dice literal: a México lo van a respetar, porque a México se le respeta. Entonces ahorita está habiendo una campaña de desprestigio muy grande, muy grande, que lleva años y no han logrado hacer nada, y parte de un capítulo de esa campaña de desprestigio hacia el gobierno de México es, en este caso, inventar que existen este tipo de fosas clandestinas. Ojo con esto, no estoy diciendo que es falso que existan este tipo de lugares donde se llevan a cabo estas actividades, en donde se desaparecen a las personas. No estoy diciendo, esto es real, y lo dije ahorita, existe desde hace décadas y desde hace cientos de años en este planeta, porque es un negociazo. Ahora, lo que me preguntan de si las imágenes que estamos viendo en los noticieros son reales, bueno, pues de que son reales, son reales. Sin embargo, a mí me parece más que es parte de la campaña de desprestigio hacia el gobierno de México. Eso es una cosa, pero eso no es lo importante. Sean reales o no esas imágenes, esa actividad existe en México y en todo el planeta, no nada más en México. ¿A qué me refiero? Esto nos lleva directamente a un fenómeno que es la extracción de energías adrénicas. Ya lo he explicado antes, lo voy a retomar rápidamente. Una persona o un animalito, cuando es violentado, cuando es golpeado, cuando es a través de miedo, golpeado psicológicamente a través del miedo, y la persona o el animalito llega a desestabilizar su energía, pues prácticamente pasa por un proceso de oxidación, por decirlo así. Empezamos a emanar una energía, la cual literalmente se vuelve tangible, y muchas entidades viven de esas energías. Es decir, las energías adrénicas
Muchas de ellas son el resultado de un proceso de oxidación en donde el cuerpo emana una sustancia adrénica, no todas son iguales, y esa energía puede llegar a materializarse y literalmente pueden llegar a envasarla. O sea, como si fuesen jugos, como si fuesen leche, como si fuese un refresco, los pueden llegar a embotellar. Literal, esto no es broma. Esta energía muchas veces es utilizada por ciertas entidades y lo utilizan como alimento. Es decir, esas entidades viven de la energía que nos extraen. Ahora, una de estas energías adrénicas se extraen a través de estos medios, de violentar a alguien, de tortura, a través de lacerarlo, a través de golpearlo, a través de meterle presión psicológica, literalmente empezamos a emanar esto. Simplemente una persona estresada porque no tiene para pagar la renta o porque no tiene para lo que me digan, simplemente al momento de estresarse ya está produciendo esta energía. Es algo muy muy grande este tema. Si quieren hago más videos con este tema, ya lo he explicado, pero lo volvemos a explicar porque las energías adrénicas no solamente son por violentar o por lacerar o golpear a una persona. El hecho de estresarlas, desde ahí, el hecho de que una persona se enoje porque alguien se le cerró en el auto y no se dio cuenta y empieza a enfurecerse, estamos produciendo estas energías. Es muy fácil que si nosotros no sabemos controlarnos, es muy fácil que nosotros produzcamos esa energía e inmediatamente las entidades llegan y empiezan como hienas hambrientas a extraernos todo esto. Las energías adrénicas no nada más se extraen de estas formas. Muchas veces, debido al fanatismo o al apego que tenemos a ciertas cosas, prácticas, ideologías, etcétera, nos extraen mucha energía adrénica. El simple hecho de postrarnos, lo digo con todo respeto porque yo estuve ahí también, soy el primero en la fila, ya lo he dicho, el hecho de postrarnos en la iglesia, de arrodillarnos y de ser fervientes seguidores y de entregar nuestra energía a una persona ensangrentada que está crucificada, bueno, en ese momento en el que nosotros tenemos un fanatismo tremendo, estamos entregando esa energía. Y es otro tipo de energías adrénicas, tiene otra frecuencia, tienen otros sabores que muchas entidades prefieren energías que se extraen a través de violentar a una persona o a un animal, energías a través del estrés de una persona, tienen otro sabor, o sea, nos van condimentando, o más bien nosotros mismos nos vamos condimentando para entregarles, sin darnos cuenta la mayoría de las veces, la energía a estas entidades. Puede ser a través de convertirnos en adictos a una terapia holística, adictos a una sustancia adicta como las que producen estos grupos delictivos. Hay muchas formas, muchas formas. Incluso podemos volvernos adictos. Nosotros como humanos, por decirlo así, una persona normal se puede volver adicto sin darse cuenta a la energía de otra persona. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si yo estoy completamente enamorado de mi esposa o de mi esposo o de quien me digan o de mi amante y yo digo, no puedo vivir sin ella o no puedo vivir sin él, ahí tenemos que entender que no necesariamente es que quiera mucho a alguien, es que seguramente la mayoría de las veces no es amor lo que sentimos, y digo amor entre comillas porque los humanos no entendemos lo que realmente es el amor. Entonces muchas veces confundimos lo que es el cariño, el amor hacia una persona por el apego a la energía de otra persona. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos consumiendo la energía de alguien más, o sea, estamos consumiendo las energías adrénicas de alguien más, que puede ser nuestra pareja, nuestro amante, nuestro hermano, lo que me digan, incluso con nuestros hijos, con nuestras hijas o con nuestros papás o mamás. Y confundimos el amor con las energías que le estamos absorbiendo. Ahí no termina todo. Una cosa es que nosotros absorbamos la energía y nos volvamos adictos a eso, y otra cosa es que nosotros nos volvamos adictos a que nos roben energía, que también puede suceder. Un ejemplo sencillo es cuando alguien dice, pues sí, es que me golpea a mi esposo, pero lo amo y aquí voy a seguir. Muchas veces, en la mayoría de los casos, esas personas que les gusta que los golpeen es porque les gusta que les roben energía y esa energía es adrénica también. Entonces nos volvemos adictos a robar energía, pero también nos volvemos adictos a regalar nuestra energía. Es un tema bien delicado y si quieren lo vemos en otro video a mayor profundidad, porque todos hemos estado expuestos a eso, tanto el que absorbe energía como el que la regala. Entonces vamos jugando roles sociales en donde vamos creciendo la producción de toda esta energía y es fuertísimo.
Bueno, pues las entidades prácticamente se dedican a robarnos toda esa energía y muchas veces se las entregamos en bandeja de plata, como decimos acá en México. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto que les estoy platicando con estos supuestos o estos lugares en donde se dice que son fosas clandestinas? Bueno, pues existen muchas entidades que son los que controlan los gobiernos, son los que controlan la iglesia, son los que controlan los medicamentos, son los que controlan los hidrocarburos, etc. Esas entidades necesitan sirvientes. ¿Para qué? Para que se conviertan en los directores de ciertos aspectos o estructuras sociales. Por ejemplo, necesitan presidentes, necesitan alcaldes, necesitan padrecitos, necesitan youtubers, necesitan Madonas, necesitan ladies gagas, etc. Entonces, van buscando a las personas que quieran volverse sirvientes. Esas personas deseosas de ser famosos, deseosas de poder, de sometimiento, muchas de esas personas, muchas de ellas son conscientes de lo que están haciendo, muchas de ellas no. Entonces, lo que hacen estas entidades es, pues, literalmente, cuando son conscientes estas personitas que se quieren volver sirvientes, le dicen, sí, te voy a poner como presidente de México, te voy a poner, tú vas a ser la siguiente Lady Gaga, tú vas a ser el siguiente Peso Pluma, tú vas a ser el siguiente Bad Bunny, etc. Bueno, cuando esto sucede, la persona acepta, es una especie de deal, un trato. La persona acepta y la entidad le dice, bueno, sí, claro, yo te voy a poner como presidente de México, te voy a poner como presidente de cualquier país, pero vas a tener que hacer cosas a cambio por lo que yo te estoy dando. Entonces la persona muchas veces, hay muchas formas en las que se les cobra el favorcito que las entidades les están haciendo. Un ejemplo puede ser que usurpen su cuerpo para que la entidad hable a través de él, que es lo que pasaba con varios expresidentes mexicanos, ya lo he platicado desde antes. Varios expresidentes mexicanos dejaban usurpar su cuerpo por diversas entidades. Por eso algunos de esos presidentes en 6 años terminaban sumamente avejentados, chupados con cáncer, etc. Muchos de esos presidentes ya no siguen siendo el espíritu original, ya se quedó la entidad adentro. Sacaron al espíritu original y se quedan las entidades adentro. Si le echamos un ojo a los últimos presidentes en México, vamos a ver que cambiaban su personalidad, cambiaban sus gesticulaciones. Podíamos escuchar que no hablaba bien inglés, que no hablaba bien español, que salía triste, que salía cansado y luego salía con mucha energía y salía gritando y era muy enérgico y entonces México, bla, bla, bla. Eso nos habla de que varias entidades se meten al cuerpo. El problema es que los espíritus van desgastando el cuerpo y ahí es cuando, pues literalmente puede cancerarse el cuerpo porque las células están expuestas a mucha fricción energética que no pertenece a la frecuencia del cuerpo. Ahí entran, en uno de los ejemplos, se alimentan estos cuerpos o estos personajes públicos, políticos o de la farándula, se pueden alimentar de estas energías adrénicas para restaurar su cuerpo y seguirles dando vida. Esa es una de muchas cosas que hacen. Bueno, en el caso de los políticos, muchos de ellos se tienen que comprometer con las entidades que controlan ciertos países, ciertos gobiernos, a darles mayor pago de energías adrénicas. Una de las formas en cómo se las entregan, pues es sometiendo a una o a varias personas. Es común, y lo digo con una gran tristeza, es común que se lleven a cabo este tipo de violentar a tantas personas para extraerles la energía. Un caso muy sencillo que podemos platicar aquí en México es el caso de los 43. Estos estudiantes que desaparecieron hace varios años y que hasta la fecha no se ha dictaminado quién es culpable, lo van a hacer ya en unos meses, me queda claro que va a suceder y van a encarcelar a los que tienen que ver ahí. Pero bueno, este es un ejemplo, cómo a través de ciertos ritos forman grupos de personas que los utilizan pues prácticamente como regalo a estas entidades que son los que gobiernan los ciertos países y ciertas estructuras sociales. Entonces muchos políticos de distintos niveles, o sea, desde el más bajo rango hasta el más alto, desde el presidente de un país hasta el presidente municipal del municipio más pequeñito de un país, incluso diputados, senadores, muchos de ellos tienen que pagar su cuota de energías adrénicas. Y una de las actividades pues es prácticamente violentando, y ya sabemos lo demás, a muchas personas. Estos supuestos terrenos o estos terrenos que estamos viendo actualmente, esas imágenes pueden ser montados por lo que ya dije,
Pero de que existen ese tipo de lugares, por supuesto que existen. Muchos políticos acostumbran así a violentar a personas que desaparecen y pues prácticamente les entregan la energía a todas estas entidades y ellos a cambio les siguen dando poder y les siguen dando control y les siguen dando puestos políticos y los siguen llevando a la fama. Por eso es que actualmente en 2 segundos un actorcito, un no cantante que se cree cantante, llega a la fama en 2 segundos. Ahí interviene muchísima energía adrénica. Es bien importante entender cómo trabajan estas entidades y cómo efectivamente este tipo de actividades ha iniciado desde que la humanidad decidió salir a la corteza terrestre, a la superficie terrestre. Antes eran más grandes este tipo de rituales en donde se violentaban a las personas. Bueno, no vamos tan lejos. Las guerras que han habido son esos rituales, pero a gran escala. Ahora, como ya no es tan común que existan estos enfrentamientos bélicos como la Primera o Segunda Guerra, o ahorita está el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania y todo esto, y bueno, pues ahí se genera también esa energía. Ahorita Donald Trump justo dijo que ya iba en contra de los houthíes, me parece, contra Yemen, y bueno, es lo mismo. Entonces vemos imágenes de muchas personas sufriendo los embates de estos conflictos bélicos y ahí se genera toda esta energía. Pero no todas esas actividades de energías adrénicas, de la obtención de energías adrénicas, pueden ser tan grandes. Entonces tienen que ir haciendo cosas bajo el agua para que la población no se dé cuenta, porque en realidad ya no es tan común que haya una guerra como lo era antes. Ahora son guerras distintas, yo lo he platicado, es guerra por la información, guerra por el control, guerra por los medios, guerra por el internet, en donde ahorita pues están tronando los cables submarinos de internet para que los países se queden sin información, sin transacciones, etc. Ya no es tanto una guerra de enfrentamientos físicos como antes lo hacían. Está el ejemplo de estos enfrentamientos entre Ucrania, Rusia, Yemen, Israel, etc. Bueno, están estos conflictos que son a menor escala, por decirlo así, pero aún así es enorme la cantidad de personas que son violentadas, que son lesionadas, que son psicológicamente lastimadas, y bueno, esto produce muchísimas energías adrénicas. Otro ejemplo que les puedo poner es en el 68, el expresidente mexicano Díaz Ordaz, cuando dio la orden de que en Tlatelolco fuese una carnicería humana. Bueno, pues literalmente ese es un gran ejemplo de lo que les digo de las energías adrénicas. En esa época ya no pasaba nada, si lo hacían así, pues nada más salían los medios lo que ellos querían, pero ahora ya no controlan los medios al 100%. Ahora cualquier persona con un celular ya es un reportero caminando. Antes ellos controlaban todos los medios, ahora también, no todos. Y es muy fuerte como antes sin problema podían desvivir a 3,000 personas en una plaza pública y nadie decía nada. Y pues actualmente eso pues ya está más difícil. Lo que han ido haciendo es tomar grupos más pequeños, raptar a grupos más pequeños y hacer sus rituales, en donde literalmente los políticos, en donde literalmente personajes de la farándula, personajes religiosos que se jactan de ser hijos de Dios, pero ¿de cuál Dios?, participan en esos ritos de violencia hacia muchas personas. Repito, el de los 43 de Ayotzinapa es un gran ejemplo, el 68, y bueno, han habido en cualquier parte del planeta este tipo de situaciones. Por eso les digo que esto ha existido siempre. Desde las primeras épocas, bueno, la famosa historia de Jesucristo, en donde decían que crucificaban a las personas, es un ejemplo. Ya hablé de Jesucristo, no existe ese personaje tal cual, es un personaje inventado, pero esa extracción adrénica existe desde esas épocas y mucho más atrás. Entonces siempre hemos estado expuestos, y lo que han hecho actualmente muchos políticos que pagan su cuota adrénica a estas entidades, pues es literalmente agarrar ciertos lotes en donde desaparecen personas y bueno, sí, literalmente van apareciendo los restos de estas en diversos lugares. Esto es completamente real. Esta actividad existe y muchas veces los autores intelectuales sí son los políticos o los que tienen cargos altos en estratos sociales. Ellos son los que van armando todo esto.
Entonces, pues podemos ver a muchos artistas que son muy guapos, que son muy guapas, muchos artistas, muchos políticos súper guapos, súper buena onda, pero a la hora de la hora, inclusive youtubers, inclusive celebridades, a la hora de la hora, pues practican en todo este tipo de atrocidades. Por ahí también hice hace tiempo un video acerca de estos personajes hollywoodescos en donde tenían islas, en donde tenían yates y se llevaban a cabo todas estas actividades. Entonces, siempre ha existido y ahorita estamos en un proceso en el que las entidades que controlaban México ya no están adquiriendo esta energía como antes lo adquirían, porque ya les quitaron el control de este país y tiene mucho que ver quién esté en el gobierno con las energías adrénicas. Entonces, ahorita sí hay un hambre, una sed por parte de estas entidades que le cerraron la llave en todos los aspectos. Y pues obviamente sí están desapareciendo muchas personas. De hecho, hay una película bien interesante desde hace ya varios años, creo que sale Mila Jovovich. Esa película se llama El Cuarto Contacto. En esa película muestran claramente cómo hay entidades, ahí los muestran como grises, que son los que desaparecen literalmente a cientos y cientos de personas. Si no mal recuerdo, es en Alaska, la vi hace muchos años, pero la tengo bien clara, esa peli es bien impresionante, en donde los grises tuvieron una especie de contrato con los gobiernos estadounidenses, canadienses, para llevarse a tantas personas, raptarlos y empezar a extraerles estas energías. Vean esa peli, si no mal recuerdo se llama El Cuarto Contacto y sale Mila Jovovich en esa peli y explica perfecto cómo los gobiernos están inmiscuidos con el raptar a tantas personas para que se lleven a cabo este tipo de rituales en donde se extrae toda esta energía. Entonces, para concluir este tema, ¿es real esta actividad? Por supuesto que es real. Y el problema no es nada más aquí, porque hay una parte mucho más grande, y si quieren la vemos en otro video. El hecho de que aquí se produzca la energía al violentar un cuerpo, ya sea de un animalito, ya sea de una persona, con el miedo, psicológicamente lacerándolos o físicamente, incluso hasta arrebatándoles la vida, se pueden extraer estas energías. El problema es que ahí no termina este tema. Cuando nosotros dejamos el cuerpo, debemos entender que nosotros tenemos que pasar por un lapso frecuencial en el cual están instalados, por decirlo así, miles de entidades. Muchas veces por ahí escuchamos hablar de la luz al final del túnel. Ya lo he explicado desde hace muchos años, incluso en mis libros me parece que lo expliqué. Ese famoso túnel, no es que exista el túnel, en realidad son entidades que están haciendo, como decimos en México, una especie de fila india por donde tenemos que pasar sí o sí. Y estas entidades están cazando literalmente a todos los espíritus que hayan dejado su cuerpo con una energía baja, que no hayan llevado a cabo su plan cósmico, que no hayan cuidado su cuerpo, que se hayan metido en el proceso de los demás, que hayan sido violentos, etc. Esas entidades están ansiosas de que lleguen más espíritus que acaban de desencarnar para seguir consumiendo su energía ahí, porque la extracción de energía adrénica no nada más es aquí en este plano físico. El consumo más grande de energía que existe no es en el físico, no es aquí con estos cuerpos, es cuando dejamos el cuerpo. Por eso yo siempre estoy molesta y molesta en los videos y en las publicaciones diciendo elevemos nuestra frecuencia, no dejemos, no nos metamos en el proceso de los demás, hagamos ejercicio, centrémonos en nuestro propio proceso, estudiemos nuestro plan cósmico, trabajemos con nuestra multidimensión, vayámonos de la mano con la naturaleza, escuchemos el universo para no bajar nuestra frecuencia, porque recordemos que cuando nosotros, con la energía que dejamos en nuestro cuerpo, es con la energía que vamos a reencarnar. Es un tema bien delicado. Y desde ahorita, las personas que ya somos adultas, yo tengo 47 años, desde ahorita yo estoy preparándome para mi vejez, porque la vejez es la introducción a la energía con la cual yo voy a dejar mi cuerpo. Y yo quiero que estas entidades, cuando me toque pasar por ahí, ninguna pueda conmigo y ni siquiera tengan intenciones de acercarse. Entonces, tenemos que entender, si quieren esto lo platico en otro video porque es bien importante, necesitamos entender que en ese túnel es donde se lleva a cabo un corredero energético gigantesco. Y repito,
La mayor cantidad de energía adrénica que nos extraen no es estando encarnados en los cuerpos físicos, es cuando dejamos el cuerpo. Por eso es importantísimo mantenernos sanos, mantenernos con la energía elevadísima, preparar nuestra vejez, llevar a cabo una vejez digna, llevar a cabo una muerte, por decirlo así, dejar nuestro cuerpo de una forma digna, con mucha energía, para que cuando nos toque pasar por ahí, ninguna entidad pueda tocarnos. Porque ellos lo único que están buscando son espíritus con la energía baja, espíritus que tengan apegos, espíritus que sigan arraigados a otra persona, espíritus que sean adictos a ciertas sustancias, que traigan toda esa energía de confusión y de desestabilidad. Y ahí somos presa fácil para ellos. Entonces es bien importante todo esto. Muchas veces cuando a las personas las desaparecen y las llevan a este tipo de rituales como presa, pues obviamente hay espíritus que ahí fueron presa, pero cuando dejan el cuerpo se convierten en presa de estas entidades. Entonces el negocio es enorme para estas castas. Y la respuesta o la solución está en nosotros. Si desde ahorita empiezo a elevar mi frecuencia, empiezo a centrarme en mi proceso, no me meto en el proceso de los demás, cuido mi cuerpo, hago ejercicio, me alimento como debo y no enveneno mi sangre prácticamente, no tengo por qué temerles a todas estas entidades. Es un tema bien, pero bien delicado y es necesario que empecemos a ponernos las pilas en cómo queremos pasar nuestra vejez, porque eso es el inicio de lo que será el dejar este cuerpo. Y ahí es cuando sí o sí vamos a tener que enfrentar estas entidades, vamos a pasar derechitos con energía bien o vamos a ser presa fácil. Espero haya quedado un poquito más claro este tema. Es importante, es bien delicado este tema y es importante que empecemos a ser conscientes de todas las actividades que llevamos a cabo, porque muchas veces nosotros mismos nos estamos autosazonando nuestra energía para entregárselas a estas entidades y no nos damos cuenta. Repito, a través de una religión, a través de terapias holísticas, a través del propio estrés que generamos nosotros, a través de fanatizarnos con el fútbol, a través de fanatizarnos con ciertas cosas, a través de enojarnos, de celar a alguien, de estar celoso de nuestra pareja o de nuestro amante, de lo que me digan, ahí estamos generando esta energía. Con el simple hecho de gritarle a alguien, de enfurecernos, ya estamos sazonándonos y estas entidades vienen por nuestra energía. Entonces tenemos que ser bien conscientes de lo que hacemos, de las actividades que llevamos a cabo, de con quién nos juntamos, porque es muy delicado. Les entregamos, si fuesen kilos de energía, serían toneladas las que la humanidad le entregamos a estas entidades todos los días. Y a eso súmenle que pues hay entidades que juntan prácticamente a su ganado humano para extraernos la energía. Entonces sí es muy delicado la manera en cómo extraen energía segundo a segundo. Si fueran litros, serían miles y miles de litros de energías adrénicas las que corren por esta estructura social todos los días. Entonces, en nosotros está que estas entidades dejen de quitarnos la energía o nosotros de entregársela. Porque es así, hasta que nosotros, un día, muchas veces me han preguntado, ¿cuándo vamos a terminar de ser el ganado humano de las entidades, de los reptiles, de los grises, de lo que me digan? Pues hasta que nosotros lo queramos. El día en el que nosotros ya no les demos nuestra energía, ese día ellos van a morir de hambre y van a dejar de molestarnos. Pero hasta que nosotros no empecemos a trabajar en nosotros mismos, no va a suceder. Muchísimas gracias de verdad por insistir tanto en estos temas de un momento a otro. Es un tema muy importante y si gustan déjenme en los comentarios. Seguimos hablando de la luz al final del túnel, de cómo podemos prepararnos, de qué es lo que conlleva nuestra vejez, que nadie le pone atención, y es una época en donde muchas personas viven una vejez infernal por muchas circunstancias y no debiese ser así. La vejez es una de las etapas en donde más sabiduría debemos de obtener, ya que en teoría es una época en donde ya tenemos mucha sabiduría. Entonces si quieren platicamos estos temas, no me da tiempo en es otro tema completamente, no distinto, pero sí es otra cosa. Entonces déjenmelo en los comentarios y pues nada, simplemente agradecerles. Los dejo con las fechas de los talleres que tenemos próximamente. Denme un segundito, que no he abierto mi compu. Les digo de una vez. Miren, nos vamos a ver en Ciudad de México. Nos vamos a ver el próximo 3 y 4 de mayo, que es sábado y domingo,
vamos a tener nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. Estos talleres ya están casi llenos, seguramente la semana entrante los estaremos cerrando ya ese grupo. Las personas que quieran participar en estas fechas, comuníquense lo antes posible para que reserven los últimos lugares. Pónganse en contacto al WhatsApp de mi hermana o al mío al 55 32 23 58 66 y 55 86 14 19 70. Nos vamos a ver también en Lima, nos vamos a ver en Bogotá en el mes de agosto. En el mes de agosto nos vamos a ver en Bogotá. Vayan desde ahora reservando sus lugares, escríbanle o llámenle a Pau, allá está nuestra querida Pau, para que hagan su reserva lo antes posible y no se llene el grupo tampoco y no se queden fuera. Son grupos pequeñitos allá. Pueden escribirle a Pau al más 57 304 35 41 288. Escríbanle a Pau entonces para los que quieren ir a Colombia. Y también nos vamos a ver en Perú. En Perú nos vemos en septiembre. Pónganse en contacto con nuestra querida Cari, que está allá. Pónganse en contacto al más 51 997 698 555. Nos vamos a ver también en Monterrey. En Monterrey nos vemos del 3 al 9 de octubre. Yo sé que todavía faltan meses, pero lo mismo, se llenan rápido los grupos, así es que les sugiero que lo antes posible se reserven su lugar. Entonces, Monterrey, deme un segundo, ya perdí aquí. Monterrey del 3 al 9 de octubre, todos los talleres y todas las conferencias. Lo mismo en Bogotá, lo mismo en Perú, es Semana Akáshica, hagan su reserva. Entonces, en Monterrey reserven al 55 32 23 58 66 y 55 86 14 19 70. Vienen más fechas, nos vamos a ver en Mexicali, nos vamos a ver en Cancún, nos vamos a ver, me parece que en Puebla, y vienen más fechas. También en Santiago de Chile. Pueden ir reservando desde ahora para Santiago de Chile. Nos vamos a ver a finales de octubre por allá. Si me dan un segundito, les paso el contacto de nuestro querido Nachito para que vayan reservando. Denme un segundo. Pueden escribirle a Nachito a su celular, que es el más 56 9 57 36 96 14. Más 56 9 57 36 96 14. Pónganse en contacto con Nachito, que está allá en Santiago, para que vayan reservando de una vez sus lugares. Nos vemos por allá en octubre en Santiago de Chile. Pues por ahora simplemente agradecerles toda la buena onda, agradecerles el sugerir tantos temas, sugerir este tipo de temas que son bien importantes, ir entendiendo qué es lo que sucede. Y pues nada, simplemente nos vemos en un par de días con más información, con más videos, con más temas, y vamos a hablar de música y de cosas bien interesantes. No se olviden suscribirse al canal, no se olviden vernos también en Instagram, ahí me encuentran en Twitter, bueno, ahora X, me encuentran en TikTok, me encuentran en Facebook. Y síganme también por ahí, no olviden suscribirse al canal, tocar la campanita, compartir los videos si así lo sienten, y darle like a esta información para que llegue a quien tenga que llegar. Nos vemos en un par de días con más información. Un beso, un abrazo y que tengan linda mañana, linda tarde o linda noche. Bye.